Cordial saludo. Este video tiene como finalidad desarrollar la actividad propuesta y en él se expone el método, los objetivos y algunas de las corrientes del pensamiento de la ciencia económica. Iniciaremos con el método. La economía tiene una metodología por el medio de la cual busca establecer principios, teorías y modelos con el fin de identificar las posibles causas y leyes que rigen los fenómenos económicos. La metodología empleada para el análisis se basa en principios del método científico, los cuales se reducen a 4. Estos principios son la observación, que permite la observación directa de las fuentes, de los hechos y de los datos. En cierta forma, esto implica el contacto directo con la realidad. A la información obtenida directamente de la fuente se le aplica el otro principio, cuál es el de la inducción. Esto con el fin de formular hipótesis sobre la realidad objeto del análisis. El estudio continúa cuando se aplica la tercera etapa del método científico, la deducción, la cual consiste en definir aspectos de la realidad conocidos total, parcial o desconocidos del todo. La finalidad de estos 3 principios es la ordenación y clasificación de los hechos o fenómenos con el fin de poder aplicarles la cuarta etapa del método, que es la comprobación del orden de los hechos económicos. La idea es poder probar la sucesión o no de los hechos de forma ordenada o con lo que se podría determinar la existencia de una causa-efecto o no. De manera podremos confirmar la propuesta y la investigación y confirmar la hipótesis o bien llegar a la conclusión de una necesaria reordenación de los hechos. Ahora continuaremos con los objetivos. El objeto de estudio de la economía viene a estudiar las relaciones sociales de la producción, distribución y consumo de los bienes y servicios, y por ende el conocimiento de qué producir, cómo producir y para quién producir. La economía, según sus objetivos, se fracciona en economía positiva y en economía normativa. La positiva es aquella que trata o estudia lo que es, y la economía normativa es la que se interesa en lo que debieran ser las relaciones económicas. Y por último hablaremos de las corrientes y pensamientos. Comenzamos a hablar de Grecia y Roma. Cuando el esclavismo se ha asentado y se desenvuelve en forma extraordinaria, el pensamiento económico evoluciona y se empiezan a desarrollar ideas que corresponden a este nuevo modo de producción, superando el pensamiento hebreo. Aunque fue Platón uno de los primeros estudiosos de la sociedad y de la ciudad-estado, fue Aristóteles el que más hizo avanzar el pensamiento económico de la época. Por otra parte tenemos el derecho canónico y escolástico. En la Edad Media, el periodo en el cual se desarrolla el feudalismo, las aportaciones al pensamiento económico fueron pocas. Provenían principalmente de pensadores ligados a la Iglesia y que desarrollaron lo que en la actualidad se conoce como el derecho canónico. Este derecho es un conjunto de preceptos religiosos y de normas de conducta que regulaban la sociedad en ese tiempo. Por su parte, la escolástica es la filosofía de la Edad Media que trata de conciliar la fe con la razón. Por otra parte tenemos los fisiócratas. La escuela fisiócrata surge en el siglo XVIII y es, a juicio de algunos autores, la precursora de la economía moderna. Esta escuela considera la agricultura como la única actividad realmente productiva, porque es la única que da un producto neto, y a la industria y al comercio y a los servicios como económicamente estériles. Posterior a los fisiócratas apareció el sistema clásico. A fines del siglo XVIII se dieron una serie de cambios que habrían de modificar las relaciones económicas predominantes en el mundo capitalista.
y que en consecuencia las doctrinas económicas también fueron evolucionando en la búsqueda de explicaciones a los nuevos fenómenos que se desarrollaban. Los principales representantes de este sistema clásico fueron Adam Smith con su obra principal, que fue publicada en 1776 y conocida con el nombre de La riqueza de las naciones. Otro representante fue David Ricardo. Este investigador llevó más adelante las aportaciones realizadas por Smith. Su principal obra es Principios de Economía, Política y Tributación, donde desarrolla sus principales aportaciones a la teoría del valor y la distribución. Roberto Malthus. Su principal obra es Ensayo sobre el principio de la población, donde expone su teoría de la población, que es su contribución más importante. Este autor pensaba que la población crece más rápido que los medios de subsistencia. Otra de las corrientes fueron los marxistas. El marxismo es la doctrina económica que se empieza a desarrollar en el siglo XIX. Esta doctrina es sucesoria legítima de la economía clásica y su principal representante fue Carlos Marx. Neoclásicos. Los economistas neoclásicos surgieron de la segunda mitad del siglo XIX y se llamaban también teóricos de la utilidad marginal. Derivaron sus concepciones teóricas subjetivas del valor, que es la base de dicha corriente. El iniciador de la corriente neoclásica fue Hermann Heinrich Gossen, que estudiaba las leyes de la conducta humana basados en el utilitarismo y el consumismo individual, con un soporte matemático. Por otra parte tenemos los keynesianos. Uno de los principales fenómenos económicos que hicieron cambiar la concepción de los economistas es sin duda alguna la crisis que afectó al mundo capitalista en 1929. En este contexto que surge la obra de John Maynard Keynes, quien pretende explicar el comportamiento de la economía refutando el concepto de la mano invencible expresada por Adam Smith. Keynes se da cuenta que las crisis son inherentes al sistema capitalista y en consecuencia trata de explicarlas y buscar las políticas adecuadas que resuelven los problemas derivados de ellas. Y para terminar tenemos la corriente estructuralista. Se llama estructuralista principalmente a los economistas latinoamericanos, que piensan que los problemas de los países de América Latina son estructurales, es decir, se derivan del propio funcionamiento del sistema económico. Los estructuralistas se interesan por el sistema económico en su conjunto, explicando la falta de desarrollo de la región por problemas estructurales y proponiendo ciertas reformas para cambiar la situación de los países de América Latina. Esta corriente se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial. Este es mi aporte para la actividad. Muchas gracias.